Muy buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa de la seguridad que desarrollamos desde una visión distinta a la tradicional, o sea, no tomamos al delito como ese eje central, sino la protección humana, teniendo en cuenta los riesgos como esa materia prima necesaria para aplicar luego un proceso de gestión y lograr ya sea la identificación de los mismos, la reducción, el responder frente a la ocurrencia de un evento adverso y la recuperación. Siempre señalamos la interdisciplinariedad que tiene esta disciplina, ¿sí? Como forma parte también de lo que es la seguridad en general. Y de hecho hemos tenido muchos invitados de diversas formaciones, preparaciones, y hoy tenemos la presencia de un amigo y también abogado en este caso, el doctor David Hughes. David Hughes, sí. David Hughes, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Buenas tardes, Ricardo. Mi nombre es Walter. Bueno, yo me desempeñé en la Secretaría de Protección Civil durante 2 años, desde el 2016 hasta enero del 2018. Hice varias cosas, pero lo más interesante que hicimos fue en su momento con Ricardo Rubalcaba, donde nos conocimos, que trabajábamos en algo que se estaba armando, que era la Secretaría Ejecutiva. O sea, la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR es la Secretaría de Protección Civil y es quien articula de alguna manera el SINAGIR. Es decir, es un poco también, es bueno esto que hayas estado vos, cuando se estuvo haciendo toda esa elaboración y más trabajando específicamente en la Secretaría Ejecutiva, que tiene, ya no vas a explicar después cuál es la función. Exacto. Para nada sencilla seguramente. Y si bien algunos consideran que es la primera ley que hay, hablamos de la ley 27287 que crea justamente el SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, ¿no? Pero seguramente habrá habido algunos antecedentes. Sí, ahora vamos a ir pasando a las placas. Si querés, empezamos con la primera placa. No sé si la podemos pasar en... Sí, bueno. ya podés explicarla. A ver, como decíamos, la ley 27287 creó el SINAGIR. Es la primera ley nacional que crea un Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre. Vamos a ver, hay un antecedente parecido, pero en este caso es la primera vez que se sanciona por ley. La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 20 de octubre del año 2016. Es nuevita. Luego de la publicación, 9 días, comienza a entrar en vigencia. Vamos a empezar con el análisis de la ley. Por empezar, siempre me gusta hablar del concepto de la ley, ¿no? El artículo primero de la ley dice, bueno, que se crea el Sistema de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, que tiene como fin integrar las acciones y el funcionamiento en sus 3 órdenes de gobierno: gobierno nacional, gobierno provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobiernos municipales y después dice las sociedades civiles y la ONG, a efectos de optimizar ¿qué cosa? La reducción del riesgo, el manejo de crisis y la recuperación. Es importante aclarar que tiene estas 3 etapas. La ley deja afuera la rehabilitación. Se entiende que la rehabilitación queda a cargo de las provincias, ¿no? Claro. Aclaramos. Exactamente, sí, es bueno aclararlo esto para quien nos ven de otros países. Bueno, la Argentina, la organización de la Argentina es federal, donde cada provincia tiene su autonomía, ¿no? Y bueno, en este caso es una ley nacional. Exactamente. Bien. Y además, por supuesto vamos a volver a hablar de este tema, pero la ley es de adhesión, o sea, las provincias deben adherir, que adherir no significa que venga un secretario, ministro y firme un acta y se adhiere. Deben sacar cada una de las provincias su propia ley en su propia cámara. Bien. Las provincias suelen tener congresos unicamerales, solamente diputados. Provincia de Buenos Aires tiene senadores y diputados, pero deben sacar una ley que debe ser aprobada por esa provincia para adherir al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre. Después también vamos a ver cuáles son las provincias que ya están adheridas a esta altura. La idea es que se adhieran las 24. Todas, claro, ¿no? Claro, porque de alguna manera lo que se busca es que haya una estandarización, ¿no? O sea, que haya un trabajo dentro de lo que son las exacto, y además, bueno, varias cosas más que vamos a ir viendo. Bueno, si pasamos a la... antes de pasar a la segunda placa, vamos a hacer otras explicaciones. Bueno, ya pasamos, pero igual vamos a hacer una explicación previa. El artículo 2 de la ley contiene muchísimas definiciones. No vamos a ahondar en eso. Esto es criticable. Muchos dicen que las definiciones no son propias de las leyes, sino que deberían estar en un anexo. Bueno, cuestión que tiene muchas definiciones. Y el artículo 3 dice que el objetivo de la ley, esto es importante, el objetivo de la ley es la protección integral de las personas,
la protección de las comunidades y del ambiente. Esto también Bien, es que importante se suma, porque, sí. porque nosotros en teoría cuando hablamos de protección civil hablamos de las personas. De las personas, ¿no? por ahí de los bienes, ¿no? Exacto, pero, Acá se suma pero acá dice ambiente también. Ambiente también. Bueno, un poquito íbamos a hablar de los antecedentes legales hasta que llegamos al SINAGIR, ¿no? En el año 58, por un decreto ley, en ese momento los gobiernos de facto hacían decretos leyes, ¿no? El decreto 6.250 del 58 creó la primera ley de defensa aérea, defensa antiaérea territorial pasiva, tiene un nombre pomposo. Esto probablemente ya lo haya explicado el doctor Estevinazzi en otro momento. Que era, digamos, el paradigma que había en ese momento, ¿no? O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, estaba dentro de la órbita militar. Exacto, y aparte, digamos, la evolución, defensa civil, protección civil, gestión integral de riesgo de desastre. Esto pertenecería a la órbita de las defensas civiles. Pasaron muchos años hasta que en el año 99, en la presidencia de Menem, se comenzó a hablar por primera vez de un sistema federal de emergencias. Ya había países que tenían alguna especie de sistema federal de emergencias. Estados Unidos, por ejemplo, ya lo tenía. Yo no sé si con la organización actual del FEMA, pero ya tenía un sistema federal de emergencia. La cuestión es que Argentina obtuvo un préstamo monetario que exigía tener un sistema federal de emergencia. Y el gobierno en ese momento, no sé cuál es el motivo, lo sacó por decreto, debió haber salido por ley. Calculo que esto se ha explicado en otros programas, pero el CIFEM prácticamente no tuvo utilidad en la Argentina. Creo que se activó 2 o 3 veces y una de las últimas veces se activó el 28 de diciembre del 2015, que lo activó justamente esta administración. Exacto. Después creo que había tenido 2 o 3 participaciones. Sí, no más. Nada más. Y por último, llegamos a lo que vamos a hablar ahora y lo que estamos hablando ahora, que es la Ley 27.287 de Gestión Integral de Riesgo de Desastre. Previo a esta ley había otros proyectos. Yo en su momento leí, antes de que salga la ley, yo había leído un proyecto que había sacado la diputada Elisa Carrió, por ejemplo, que era bastante bueno. Y después, por ejemplo, vamos a decir algo de Chubut, ya que soy de Chubut, Das Neves había hecho otro proyecto. Finalmente se decidieron por la diputada que lo presentó, hoy creo que es senadora, es Sigrid Kunat, de Entre Ríos. El proyecto era de ella y fue votado por unanimidad. Directamente no tuvo oposición en ninguna de las cámaras. Y como explicaba, el 20 de octubre se promulgó. La ley fue sancionada en septiembre, pero el 20 de octubre se publicó en el boletín oficial. Así llegamos a la ley. Pasamos la siguiente placa, a ver, por favor. Y bueno, esto también lo que, tal vez yo me adelanto un poquito, ¿no? Pero el hecho demuestra esa decisión política que había de que haya una ley, porque no solamente tuvimos la ley en el año 16, sino que también el decreto reglamentario al otro año, ¿no? Sí, ha pasado, nosotros siempre damos el ejemplo de lo que es la ley 19.587 de higiene y seguridad laboral, que fue del año 72, y el decreto reglamentario salió en el año 79, o sea, hubieron casi 10 años. Entonces esto también demuestra que... Bueno, otra de las decisiones de este gobierno, sin hacer política, lo que estoy diciendo es lo que ha sucedido. Es que la Secretaría de Protección Civil pasó de la órbita de subsecretaría a secretaría. Claro, pasó a tener otro rango. Con un nombre hiperpomposo que tenía en su momento, Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, que hoy está reducido a Secretaría de Protección Civil por un decreto que sacaron más adelante. Bueno, la legislación actual es la siguiente. Ya dijimos la Ley 27.287, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil, por su sigla el SINAGIR. Después, en enero del 2017, el Gobierno Nacional dictó el decreto 39 del 2017. Si bien el decreto es muy cortito, tiene la importancia de nombrar las autoridades de aplicación de la ley que vamos a ir desarrollando. Y después, en mayo, el 30 de mayo, se publicó el decreto 383 del 2017, que reglamentó parcialmente la ley, pero en su mayoría, digamos. Hoy está reglamentada la ley.
Bien, entonces estos son los antecedentes anteriormente y Y ahora... esto es lo que es esto legislación actual. Es actual y bueno, además vemos por la fecha que también es directamente... Sí, sí, claro, que no tiene mucho tiempo Exacto, sí, exacto, exacto. de sanción. Pasamos a la otra placa que, bueno, ya sí, me imagino empezás a hacer Bueno, las acá estructuras, vamos a ¿no? empezar a hablar un poco de los órganos que tiene el SINAGIR. Si vos ves arriba dice Jefatura de Gabinete Autoridad de Aplicación. Bueno, el decreto 39 del 17 impuso que la autoridad de aplicación... a Jefatura de Gabinete le impuso un doble comando, como autoridad de aplicación de la ley y además como presidenta del Consejo Nacional. El SINAGIR tiene dos consejos. Un Consejo Nacional integrado por los ministerios y un Consejo Federal integrado por las provincias. ¿No? O sea, Poder Ejecutivo sería, ¿no? Ser representado de alguna manera. Exacto. Los organismos que integran el Consejo Nacional son estos que generalmente debes interactuar vos, el INA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, sí, el INA. El Instituto Geográfico Nacional, no nos olvidemos lo más importante, el que tiene que ver con el tiempo, no me está saliendo. El Servicio Meteorológico Nacional, de hecho lo tuvimos acá de invitado a Mauricio Saldívar. Claro, el Servicio Meteorológico Nacional, Exacto. Bueno. A la vez, esos dos consejos tienen gabinetes de emergencia. El Consejo Nacional tiene algo que se llama, o se llamaba acá de SINAGIR, quedó el nombre de GADE, Gabinete de Emergencia del CIFEM, no es que le han puesto un nombre nuevo. El GADE lo integran 8 ministerios, 6 por el decreto 39 del 17 y 2 más que se agregaron en el 383. Ellos son, por supuesto, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Desarrollo Social, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Interior y Salud. Esos son los primeros 6 que nombraba el 39. El decreto 383 agregó 2 más. Ministerio de Ciencia y Tecnología y el otro Agroindustria. Bien. Entonces, en el ámbito del Consejo Federal también tenemos un gabinete de emergencia que por lo que entiendo no está funcionando y lo iban a integrar las diferentes, un representante de cada región. Bien, después vamos a ver. que después vamos a ver las bueno, regiones. A la vez... la ley crea una Secretaría Ejecutiva, que si ves la flecha, la Secretaría Ejecutiva es el nexo entre los dos consejos. Exactamente. ¿No? Y la red científico-técnica creada en el artículo 15 sería otro de los organismos que la comanda o la dirige el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Una red científica. Netamente técnica. Técnica, exacto. Sí. Y yo le pongo flecha de los 3 porque los 3 le pueden solicitar información. ¿No? La Secretaría Ejecutiva cuenta también con un área destinada a las ONG, que hace poco se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para comenzar a implementarlo. Las ONG que trabajan en gestión de riesgo. Gestión de riesgo, sí. Cruz Roja, la más... Exacto, una de las más importantes. Los bomberos voluntarios también de alguna manera son... Los bomberos voluntarios, exactamente. Y después el CENARRID, que es un Centro Nacional de Reducción de Riesgo dedicado a los estudios, y que hace muy poquito en la página, hace mes y medio, se publicó en la página del Ministerio de Seguridad que lo habían puesto en marcha. Entiendo que todavía están analizando y están haciendo el proyecto. Bien, un lanzamiento. Por ahora. Pasamos a la otra placa, entonces. Y vos de alguna manera estuviste ejerciendo actividades en la Secretaría Ejecutiva. Yo estaba en la Secretaría Ejecutiva, porque ¿qué pasa? El presidente del Consejo Nacional es jefatura de gabinete. El presidente del Consejo Federal es el ministerio, es la cabeza del Ministerio de Seguridad. La Secretaría Ejecutiva del SINAGIR en este momento, por el decreto 39, es la Secretaría de Protección Civil. Eso no quita que mañana pueda cambiar. Exacto. Alguien que venga y cambie otro decreto, cierre lo que sea. Digamos, hoy es eso. Bueno, financiamiento es otra de las patas importantes, porque la ley da consejos y da financiamiento. Lo más importante, lo que más quieren las provincias, es el financiamiento. Entonces, para el financiamiento se crearon 2 fondos. FONAE, Fondo Nacional de Emergencia, y
y FONGIR, Fondo Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre. ¿Cuál es la diferencia, no? De alguna manera. Y la idea es que el FONAE no se gaste, quiere decir no tenemos emergencia. No tener emergencia, exactamente. El otro es dedicado a la mitigación y la idea es gastarlo todo, justamente, para que haya... y así de esa manera no gastamos el primero tampoco. Para que haya mitigación, exactamente. Bien. ¿Pasamos a la próxima? Pasamos a la próxima. Sí. ¿Qué más habíamos puesto? Bueno, un poquito hablemos del Consejo Nacional. Por supuesto excede que expliquemos todo lo que se dedica el Consejo Nacional, pero a ver, lo integran, como habíamos dicho, los ministerios de Nación, todos los ministerios de Nación, y los diferentes organismos que integran los ministerios de Nación, que pueden ser descentralizados también. En el caso del INA es un organismo descentralizado. Claro. A ver, cosas importantes que hace el Consejo Nacional. Por ejemplo, la declaración de emergencia la hace el Consejo Nacional. Si bien el pedido entra por la Secretaría Ejecutiva lo elabora y lo envía al Consejo Nacional, el Consejo Nacional es el que finalmente lo aprueba. El diseño de las políticas de gestión de riesgo también las hace el Consejo Nacional. Por ejemplo, después incentiva a la creación de ciudades resilientes. Exacto, eso también lo hace. Bueno, yo pongo ahí que el artículo 6 detalla todas las funciones. Es decir, si alguno tiene interés en bajar la ley, puede leerlas y están todas ahí perfectamente detalladas. Y entre las finalidades que dice el artículo 5, la que yo decía, la implementación de las políticas destinadas a la gestión de riesgo. Como bien te decía, hoy legislativamente, por el 39 del 17, el presidente del Consejo Nacional es jefatura de gabinete en la cabeza del jefe de gabinete, ¿no? Y además cuenta en su órbita con este GADE, que es un gabinete de emergencia, que es el que ya hemos explicado. Cuando entra el pedido de emergencia a la Secretaría Ejecutiva, este gabinete de emergencia en teoría debería reunirse. Se convoca, claro. Exactamente, para ver qué decisión toma, si declara o no la emergencia de esa jurisdicción. Bien. Otro tema importante es que la ley en el artículo 9 dice que por lo menos debe juntarse 2 veces al año. Sí. Cosa que no dice para el Consejo Federal, pero se vienen por ahora juntando 2 veces al año. Claro, no está establecido, pero no, bueno, exacto. La primera reunión del Consejo Nacional fue en febrero del 2017. Fue en febrero del 2017. Después hubo más reuniones de GADE, pero a fin de año hubo otra del Consejo Nacional, exactamente. Otra cosa importante, voy mechando entre los 3 órganos, justamente, y además para que veamos la interacción. La interacción, exacto. Que estas convocatorias las hace la Secretaría Ejecutiva. Claro. Desde el correo de la Secretaría Ejecutiva salen las convocatorias para los diferentes ministerios o organismos descentralizados que son los que van a participar. Bien. Pasamos a la próxima. Sí. No, esto demuestra también, ¿no? O sea, esa articulación que tiene que haber. Esto no es antes. Sí. No quiero para no sacar tiempo, pero imagino antes por ahí la declaración de una emergencia. Sería muy distinto, quién declararía así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes tampoco teníamos ley. Si bien estaba el CIFEM, no te olvides que en esa práctica tampoco esto ordena, o sea, lo que tiene en este marco legal. Tampoco se utilizó, exactamente. Bueno, el Consejo Federal, como bien dijimos, lo integran las provincias. Acá la ley tiene como una trampita en el artículo el 11, creo que es. Porque la ley dice que para integrar el Consejo Federal lo debe integrar una persona con rango superior a subsecretario o secretario. Pero dice acto seguido, también lo integrarán los responsables de las defensas civiles. ¿Cuál es la trampa? A priori parecía que no hay, pero bueno saberlo. Que en realidad las defensas civiles, la mayoría son directores provinciales. Hay en algunos casos donde son subsecretarios, por ejemplo Santa Fe, que es Marcos Escajadillo, que tiene rango de subsecretario. Claro, Provincia de Buenos Aires, no sé si también, si se creó. No tenía rango ahora no hasta más, hace un tiempo que era, porque también había un tema de que uno era el director de Protección Civil y el otro era... Sí, era, bueno, era Laino y... Cada provincia tiene su característica. Bueno, en el caso de Santa Fe es sencillo. Marcos Escajadillo es subsecretario, perfecto, lo puede representarlo. Ahora, ¿qué significa también lo integrarán los directores? Bueno, no sé, quedó en la nebulosa de las cosas. Yo creo que en el caso de un director también podría votar. Yo creo que también podría votar una resolución. Y lo más probable es que terminen viniendo los directores. Es muy difícil que venga un ministro, muy difícil que venga un ministro.
O sea que bajamos a subsecretario o secretario o subsecretario y en general, en realidad el tipo técnico es el director. Tiene que, exactamente. De Defensa Civil. Sí. Bueno, tiene 3 funciones básicas que están también nombradas en la ley, en el artículo 12, 12 u 11, pero digamos, lo primero es que va a entender en la elaboración de esas políticas que va a hacer el Consejo Nacional. O sea, que va a ser una especie de colaboración, porque entender no es lo mismo que elaborarla, como dice el Consejo Nacional. Lo segundo que va a hacer es que va a realizar la regionalización, dice, no me acuerdo la palabra exacta, pero va a integrar esa regionalización. Porque entiendo que si se regionaliza, que ya está regionalizado, vamos a llegar a esa placa, se optimiza el recurso, ¿no? Exacto, de alguna manera. Eso es lo bueno. Y lo otro es que dice que va a elaborar un mapa de riesgo y lo va a mantener actualizado, también dice esas cosas. Yo entiendo que la Secretaría de Protección Civil, por la página y por ex compañeros que tengo en LinkedIn, está haciendo estos mapas de riesgo. O está dando capacitaciones de mapas de riesgo en diferentes lugares. Está dando la capacidad, digamos, a los lugares para que lo elabore, porque es imposible tener una estructura a nivel nacional para que hagan todos los mapas de riesgo, ¿no? Exactamente. A ver, el presidente del Consejo Nacional hoy está en cabeza del Ministerio de Seguridad, o sea que es la actual es Patricia Bullrich. Esto podría cambiar porque es el 39 del 17. O sea, claro. Por decreto puede cambiar y puede ser otra persona. Y la vicepresidencia va a ser rotativa entre cada una de las provincias, dice la ley. También lo mismo, la convocatoria a las reuniones del Consejo Federal, que la ley no aclara que sean 2, se vienen haciendo 2. Se vienen haciendo, se luce la costumbre. Las hace la Secretaría Ejecutiva del SINAGIR. Listo. ¿Pasamos? Pasamos a la otra placa. Bueno, un poco la Secretaría Ejecutiva, a ver, acá tenemos la placa, ya algo hemos venido hablando, pero siempre viene bien para recordar algunas cosas. Ya dijimos que era el nexo entre los dos consejos, que tiene entre sus tareas el registro de asociaciones civiles y ONG que van a actuar en la etapa de gestión de riesgo, que el CENARRID, el Centro Nacional está viendo qué va a pasar, que puede solicitar informes a la red GIRSIT, es de organismos técnicos, que se encargará de la regionalización. Bueno, acá hay 2 temas importantes, que va a elaborar el Plan GIR y el POA-GIR. El Plan GIR es el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastre, ¿no? Este plan es se hace, dice la ley, lo dice el decreto 383, cada 4 o 6 años, que ahora estaban con eso y creo que lo habían de hecho formo parte del POAGIR. Bueno, por eso. El POAGIR es el plan operativo anual. Exactamente. Ese es anual y que va a ir ligado a los a las directivas que diga el plan GIR. Vos estás trabajando en el... Claro, en el operativo. Sí. En el operativo. Hacemos una cosa, hacemos un poquito más rápido. Creo que hay un par de placas. Sería importante esto de la regionalización rápidamente. Listo, vamos a la regionalización. Ya más o menos vimos los 3 órganos. Vamos a la regionalización. Bueno, ahí yo puse todas las provincias, ¿no? Hay algunas que están con X. Bueno, a ver, tenemos las diferentes regionalizaciones. NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia y, bueno, esas, ¿no? Así quedó. Esto se aprobó, es importante ver dónde se aprobó. Esto se aprobó en el segundo Consejo Nacional que se hizo en San Juan en el año 2017, en agosto, exactamente hace un año. Con el AMBA no pasó nada. En el AMBA, en su primer medida en el que hacían, bueno, por ahora no lo han decidido, pero ahí tenemos, esto se muestra en... Sí, se está viendo justamente. Ahí tenemos las diferentes provincias y cómo han quedado conforme a la aprobación. Ahora, vemos unas que tienen unas X. ¿Por qué tienen unas X esas provincias? Bueno, porque esas son las que no han adherido todavía al SINAGIR. Santa Cruz, Chubut, provincia de Buenos Aires, Capital, San Luis.
San Luis. San Luis, San Juan. San Juan, La Rioja Santiago del Estero. Santiago del Estero y Ah, Formosa. y Formosa, ahí Y está. Formosa. Bien. Esas son las y esto, que... esto es lo bueno de la regionalización, es que, o sea, en vez de hacerlo por provincias, porque seguramente los riesgos son comunes en todas esas regiones. Eso es lo importante. Bueno, vos ¿no? que sos más técnico Claro, lo eso sabés, es lo bueno de tener así un mapa. ¿Por qué? Porque si tomamos cada provincia, seguramente vamos a hacer un doble trabajo y de alguna manera está. Exactamente. Bueno. Bueno, a ver, ¿qué pasa con la provincia que no adhirió a la ley? En teoría, el decreto 383 dice que no puede gozar de los beneficios de los dos fondos. Ah, claro. Que no reciba fondos es complicado, igual probablemente reciba fondos. Claro. Y después, en teoría, no debería participar del Consejo Federal. Lo hacen igual. Por supuesto, claro. Mandan un representante Sí, y además participan. va a tener que sumarse al sistema, ¿no? Y bueno, como aclaramos, ¿qué debe hacer cada provincia para adherirse? Una ley provincial. Claro. No vale lo que hicieron el primer consejo, Sí, que firmaron un acta. Un acta y nada más, claro. Deben adherirse. Bueno, Sí. da para más. Seguramente algún otro programa vas a estar viniendo, ¿eh? Porque Bueno, nos ¿cómo quedó no? toda la parte del financiamiento, ¿no? Y otras no? cuestiones que también es importante. Así que realmente como digamos, disparador, ¿no? Que se sepa que una ley no es solamente un nombre, una ley, sino que justamente apunta, tiene esos objetivos y lo complicado que es articular. Si es muchas veces dentro de una misma organización, ni que hablar a nivel de un país. Entonces, es muy bueno toda esta descripción que hiciste, más que la viviste de adentro. Así que te agradezco, la verdad, excelente la explicación. Lo vamos a usar de material didáctico también, porque yo lo uso en la universidad del programa, así que realmente agradecido. Y bueno, cualquier cosita te estoy invitando para otro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles a partir de las 21 horas por Canal 22, una nueva forma de hacer televisión. Muchas gracias.